Bueno, vamos a entrar en un tema de lo que se llama clases genéricas. Java permite crear clases que administren distintos tipos de datos. Las clases genéricas se utilizan mucho para la administración de colecciones de datos, temas que vimos como pilas, colas, listas genéricas, árboles. Puede emplearse el concepto de clase genérica. Las clases genéricas nos evitan duplicar clases que administran tipos de datos distintos, pero implementan algoritmos similares. Las clases genéricas son una herramienta fundamental para la reutilización de código. Vimos en conceptos anteriores cómo implementar la estructura dinámica tipo pila, y dependiendo del problema definíamos una pila de enteros o una pila de string o una pila de cualquier otro tipo de datos. Si no existiera el concepto de genéricos en Java, deberíamos implementar una clase pila por cada dato que administra dicha pila, ¿sí? Si tenemos enteros, string, tendríamos dos clases separadas, una pila para administrar enteros y otra para administrar string. Y ahora vamos a ver con la implementación del concepto de genéricos, vamos a tener que declarar una única clase pila e indicar que es una clase genérica que administra cualquier tipo de datos. El problema que vamos a hacer, vamos a implementar una clase pila que administre cualquier tipo de datos mediante el concepto de genéricos. Vamos a crear 4 objetos de la clase pila que vamos a implementar y vamos a almacenar primero en la pila una pila de objetos de la clase persona. En el segundo objeto vamos a guardar una pila de objetos de la clase carta. En la tercera pila una pila de string y finalmente en la cuarto objeto una pila de integer. Entonces va a haber una sola clase pila genérica y se le va a indicar de una forma el tipo de datos que va a administrar. Como mínimo tendrá que poderse insertar y extraer información de la pila. Pasemos a crear el proyecto 195. Vamos a crear primero las dos clases que van a colaborar. Dijimos una clase persona y otra clase carta. Vamos a crear la clase persona. Vamos a crear la clase carta. No tenemos que crear la clase string porque ya existe, lo mismo que la clase integer. Entonces vamos a crear una última clase que la vamos a llamar prueba genéricos, donde respondemos la main. Esta clase le llamamos prueba genéricos. Y finalmente nuestra clase pila, que va a ser la clase genérica. Ya tenemos las 4 clases que vamos a necesitar. Codifiquemos la clase persona. La clase persona vamos a, como lo hemos trabajado bastantes veces, vamos a definir dos atributos, el nombre y la edad. En el constructor va a llegar el nombre de la persona y la edad. Copiaremos al atributo nombre el parámetro nombre y al atributo edad le copiaremos el parámetro edad y haremos un método para imprimir. Donde mostraremos el nombre, un espacio y la edad. Ya tenemos codificada la clase persona. La clase carta, vamos a definir también dos atributos, el número de la carta y el palo, que va a ser tipo string. No vamos a declarar ningún tipo de numerado en este momento, que podría ser, pero lo hacemos de tipo string. Vamos a plantear el constructor. El constructor va a llegar el número de la carta y el palo. Entonces en el constructor vamos a copiar en el atributo número el parámetro número. En el atributo palo copiamos lo que llega en el parámetro palo. También tendrá su método imprimir, donde mostraremos el número de carta
y a qué palo pertenece esa carta. Bueno, ya hemos codificado la clase persona, la clase carta. Vamos a pasar a lo nuevo de cómo implementamos una clase genérica, la clase pila. Para indicar que se trata de una clase genérica, vamos a indicar entre los símbolos menor y mayor una letra. Generalmente se utiliza la letra E de element y ahí va a llegar el tipo de dato que va a administrar la pila. A E llegará, por ejemplo, string o persona o carta, o sea, va a ser un nombre de clase o integer. Vamos a ver si los 4 pilas que vamos a crear nosotros. La estructura del nodo, como ya conocemos, todo nodo tiene una parte de información. ¿De qué tipo de dato va a ser la información? No es de tipo int ni string, de tipo E va a ser. Se va a llamar el atributo info. Y el puntero al siguiente nodo, vamos a hacer una lista simplemente encadenada. Acá ya está lo nuevo, de que la información del nodo es un tipo genérico, de tipo E se llama. Ese es un dato que va a llegar cuando cree un objeto de la clase pila. Vamos a definir el puntero al principio de la lista, raíz, que se inicializa, acuérdense, automáticamente con null. Y vamos a hacer los 2 métodos fundamentales para administrar una pila, que son que se pueden insertar y extraer. Entonces, vamos a pasar a hacer el método insertar. Recordemos, acá va a llegar no un entero, una string, sino un tipo de dato E, el tipo genérico. Y para insertar un nodo en una lista, hemos dicho que definimos un puntero de tipo nodo, le vamos a llamar nuevo, lo creamos al objeto, guardamos en nuevo.info el parámetro x que llega, y para insertar el principio de la lista hacemos que nuevo.seek apunte a raíz al principio de la lista, y a raíz lo desplazamos al que ahora va a ser primero de lista, que está siendo apuntado por nuevo. Este es el método insertar en una pila simplemente encadenada. Y el método extraer va a devolver un tipo de dato E, tipo genérico, extraer. Y el extraer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si raíz es igual a null, es que la lista está vacía. Vamos a retornar null. Y si no está vacía por el else, vamos a guardar la información del primer nodo, que es raíz.info. Información de qué tipo de dato va a ser, no ni int ni string, sino de tipo E. El tipo de dato E va a llegar como parámetro cuando yo cree el objeto de la clase pila. Guardo la información, avanzo el puntero raíz para eliminar el primer nodo de la lista y retornamos la información. Y ya hemos codificado la clase genérica pila. La clase pila tiene un dato genérico, va a guardar en una lista tipos de datos E. ¿Y qué va a hacer E? Cualquier clase que le indiquemos cuando creemos la pila. Y se va a entender ahora cuando en pruebas genéricos creemos 4 objetos de la clase pila. Y es donde vamos a pasar ahora a codificar. Pasemos a prueba genéricos y en el método main primero vamos a crear un objeto de la clase pila con elementos de tipo persona. Pila de tipo persona va a administrar la pila 1. ¿Cómo lo creamos? Con el operador new, pila, y entre menor mayor indicamos que son de tipo persona y paréntesis abierto cerrado por el constructor. Ahí hemos creado un objeto de la clase pila y que va a administrar, vamos a poder insertar objetos de la clase persona. Pila1.insertar, y vamos a crear objetos de la clase persona y al constructor le vamos a pasar el nombre, Juan, y su edad. Exactamente igual podemos insertar, vamos a insertar 3 personas, como Juan, Ana y Luis.
Bueno, ahí tenemos la creación de un objeto de clase pila. Como la clase pila es genérica, indicarle el tipo de datos que va a administrar la pila. Y ahora vamos a ver cómo hemos hecho llamar insertar y vamos a llamar al extraer. ¿Cómo hacemos para extraer? Última persona que insertamos en la pila, podemos hacer pila 1.extraer, que devuelve el método extraer un objeto de la clase persona. Y vamos a mostrarla, ¿sí? System.o.println y vamos a mostrar un mensaje. Extraemos el primer elemento de la pila persona. Y última persona.imprimir. Ahí nos debería mostrar, si todo esto está funcionando, Luis, que tiene 64 años, que es el último que insertamos en la pila. Luis, que tiene 64 años. ¿Sí? Veamos, volvamos a utilizar la clase pila, pero ahora queremos objetos de la clase carta. Insertemos en la pila objetos de la clase carta. Pila genérico va a trabajar con objetos de la clase carta, es la pila 2. Entonces lo creamos, new pila, y indicamos entre menor mayor que es de tipo carta, y al constructor llamamos que no tiene ningún parámetro. Pila 2.insertar, y vamos a crear un objeto de la clase carta a la cual le debemos pasar una string, primero un entero que es el número carta, y luego el palo que es esa carta, por ejemplo corazón, y insertemos 4 cartas. Ahí hemos insertado 4 cartas, la del 2 de corazón, 1 y 2 por ejemplo de trébol. Bueno, si ahora extraemos de la pila 2, ¿sí? ¿Qué nos va a devolver? La referencia de un objeto de la clase carta. Pila 2.extraer, y vamos a mostrar, vamos a poner un mensaje. Extraemos el primer elemento de la pila de cartas. Y pasemos a imprimir. O sea, la extracción ocurre acá. Pila 2.extraer, lo que me va a devolver es la última carta que se insertó en nuestra pila. Debería mostrar el 2 de trébol. Y ahí estamos viendo que el último que insertó fue el 2 del trébol, y ahí está la extracción. Si uno hiciese el método cantidad, nos devuelve que ahora la pila tiene 3 elementos. Porque cada vez que se extrae se borra un nodo de la lista. Pasemos a crear una pila de string. Acá ya pasamos la clase string, esta no la hemos creado nosotros, sí así les hemos creado la clase persona, la clase carta, pero podemos utilizar clases de la librería propia Java como la clase string. La pila 3 vamos a crearla, new pila del tipo string, y empezamos la pila 3.insertar, vamos a insertar una string que diga cadena 1. Forma similar, insertaremos 2 cadenas más, cadena 2, cadena 3. Si extraemos, vamos a definir una variable último string que hay en la pila, y entonces pila 3.extraer, vamos a mostrar un mensaje. Extraemos el primer elemento de la pila de string, y cuando lo extraemos y lo mostramos, y mostramos último string que se ha insertado, nos debería mostrar cadena 3. Si lo probamos, debería estar mostrándose cadena 3. Perfecto. Y para almacenar enteros, esto es lo muy importante, en
cuando los tipos de datos genéricos no podemos utilizar tipos de datos primitivos. Está mal si trato de hacer esto. Pila 4 igual a new pila. Esto no lo permite el lenguaje Java. En los tipos de datos genéricos siempre deben ser tipos de datos referencia. Si queremos manejar el concepto de tipo de datos primitivos, utilizaremos una clase de envoltura. En vez de tipo int, el tipo de datos primitivo, utilizaremos el tipo de datos integer, que es la clase de envoltura para los enteros. Y ahora sí podemos ir guardando en la pila 4, llamarle insertar y pasarle enteros. Por ejemplo, el 1. Guardo el 2, el 3, el 4. Si extraigo, tengo que definir una variable tipo integer y no int y llamar a pila 4.extraer. Imprimimos. Extraemos el primer elemento de la pila de integer. Y lo mostramos, imprimimos entero, que nos va a devolver el dato primitivo que almacena esa clase de envoltura. Ahí tenemos el 4 que habíamos almacenado. Como vemos que las clases genéricas nos reducen mucho el código. Hemos planteado una única clase pila y nos permite administrar cualquier tipo de datos. Siempre necesitemos una pila, digamos, almacenarlo como pila. Podemos almacenar la pila tipo datos persona, carta o de cualquier clase que nosotros necesitemos crear, o tipos de datos string o de cualquier clase. Cuando son tipos de datos primitivos tenemos que tener en cuenta usar las clases de envoltura. Y así el tipo de dato o clases genéricas es ampliamente utilizado en Java y en muchos otros lenguajes. Van a ver cuando avancen con otros lenguajes. Hasta acá el concepto de clases genéricas. Gracias.